Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos a otro nuevo video de su canal El Gen Científico. En este nuevo video hablaremos sobre la teoría atómica. Mencionaremos a los científicos que contribuyeron, junto con sus experimentos, a la concepción como hoy en día vemos al átomo. Recuerden que el átomo es la unidad fundamental de toda la materia que nos rodea, y por lo tanto vamos a ver cómo fue evolucionando con el paso del tiempo con las aportaciones de estos grandes científicos. Comencemos este video mencionando a dos grandes científicos griegos, Leucipo y Demócrito. Anteriormente, en sus tiempos de Leucipo y Demócrito, en el siglo V antes de Cristo, se creía que la materia estaba formada por 4 elementos, que era agua, tierra, aire y fuego. Todas las cosas que lo rodeaban, según los filósofos de ese tiempo, consideraban que estaban hechas de estas 4 cosas o de algunas de ellas. Pero algo importante que comentó Leucipo y Demócrito, decía que toda la materia, independientemente de lo que estaba hecho, estaba constituida por átomos. Por lo tanto, Leucipo y Demócrito se les considera los científicos que acuñaron la palabra átomo. Fueron los primeros pensantes en decir que la materia estaba formada por pequeñas estructuras llamadas átomos. Posteriormente a Leucipo y Demócrito apareció otro científico inglés llamado John Dalton. John Dalton retomó las ideas de Leucipo y Demócrito, pero adicionalmente incluyó algunos de sus ideales, dándole una mayor consistencia a su teoría. En 1808 propuso lo siguiente. John Dalton mencionaba que toda la materia estaba constituida por átomos, efectivamente, así como lo mencionaba Leucipo y Demócrito, pero también dijo que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos entre sí, pero que eran diferentes si los comparábamos con átomos de otros elementos distintos a este. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros analizamos los átomos del elemento químico hidrógeno, todos los átomos que constituyen a ese elemento químico serán iguales. Si analizamos ahora todos los átomos del elemento químico oxígeno, pues todos los átomos que constituyen a ese elemento químico serán iguales. Pero si comparo los átomos del elemento químico hidrógeno con el elemento químico oxígeno, entre ellos serán totalmente distintos. El siguiente postulado dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento y que un compuesto en relación al número de átomos siempre va a estar presente con números enteros o en una fracción sencilla. Y ponemos de ejemplo lo anterior. Si yo tengo átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno, si yo los uno entre ellos, los hago reaccionar, voy a obtener un compuesto, que será la unión de 2 o más átomos, ¿ok? Y dice aquí que solamente se van a encontrar en números enteros o en fracción sencilla. Esto hace alusión a lo que es la ley de las proporciones definidas enunciada por Joseph Proust. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo dos muestras diferentes de un mismo compuesto, los elementos estarán presentes en la misma cantidad, tanto de una muestra y otra. Supongamos que yo tengo dos recipientes, ¿sí?, con una muestra idéntica. Obviamente, imaginemos que yo tengo este recipiente que tiene agua, ¿ok? Del otro lado tengo otro recipiente que tiene la misma sustancia, agua. Si yo tomo dos muestras, tanto de este recipiente 1 y este recipiente 2, ese compuesto se encontrará en cantidades determinadas, en cantidades fijas, ley de las proporciones definidas, ¿ok? Es decir, que el agua que obtengo del recipiente 1 tiene que ser H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y el agua que tomé del recipiente 2 tendrá la misma proporción, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. No importa la fuente de donde obtengas ese compuesto. Si estamos hablando del mismo,
siempre va a estar establecido en la misma proporción. Y como último postulado, enunciado por John Dalton, dice que en una reacción química, todos los átomos no se van a crear ni se van a destruir, solamente va a haber una reestructuración entre ellos mismos, por la generación o por rompimiento de enlaces químicos. Hoy se sabe eso. Como puedes observar, pues la teoría atómica de John Dalton está un poquito más estructurada que la de Leucipo y Demócrito. Posteriormente a John Dalton apareció otro científico llamado Joseph John Thomson, mejor conocido como J.J. Thomson. En el año de 1890, los científicos estaban interesados en la radiación que producían algunos materiales. Dichos materiales emanaban un tipo de radiación en forma de rayos llamados rayos catódicos. Y en 1897, Thomson ideó el siguiente experimento para identificar de qué estaban hechos esos rayos catódicos. Así que su experimento consistió en lo siguiente. Utilizó tubos al vacío, que podemos observar aquí, esta estructura es un tubo al vacío, y dentro de este tubo al vacío colocó dos placas metálicas y a través de estas placas metálicas hizo circular una fuente de alto voltaje. A partir de esta fuente de alto voltaje salía un rayo denominado rayo catódico que salía de esta parte, de esta placa cargada negativamente llamada cátodo y se dirigía hacia esta placa cargada positivamente llamada ánodo. Esta placa llamada ánodo tenía un orificio por donde circulaba este rayo catódico en forma recta. Adicionalmente al experimento, Thomson le adicionó un campo magnético mediante un imán y también le adicionó cargas eléctricas mediante dos placas, cargas negativas y carga positiva. Lo interesante de este experimento es que cuando Thomson inhabilitaba las placas eléctricas y solamente dejaba el campo magnético, el rayo catódico se desviaba hacia el punto A. Y si dejaba activo solamente las placas eléctricas, el campo eléctrico, y inhabilitaba el campo magnético, dichas cargas se iban hacia un punto C. Y si mantenía activas tanto el campo magnético como el campo eléctrico, dicho rayo catódico salía disparado y se proyectaba en el punto B. De esta manera, J.J. Thomson se planteó que los rayos catódicos estaban hechos de partículas que estaban cargadas negativamente. ¿Por qué? Porque al mantener activo el campo eléctrico, como los rayos eran negativos, se atraían o se desviaban hacia la placa eléctrica cargada positivamente. Recuerden que las cargas contrarias se atraen y cargas iguales se repelen. Por lo tanto, los rayos catódicos que salían de esta fuente de alto voltaje, cuando se mantenía activo solamente el campo eléctrico y se despreciaba el campo magnético, tomaban la dirección hacia el punto C. Por lo tanto, Thomson dijo que los rayos catódicos eran partículas que estaban cargadas negativamente. Así, a J.J. Thomson se le considera el que descubrió a los electrones, que son partículas fundamentales, partículas subatómicas fundamentales con cargas negativas. En la siguiente imagen podemos observar este experimento. Podemos observar aquí una placa y de este lado tenemos otra placa, una es positiva y otra es negativa, de la cual van a salir estos rayos catódicos. Este es el tubo al vacío y si nosotros le acercamos un imán, si nosotros le acercamos el polo sur, un campo magnético en este caso, el polo sur de un imán, vamos a observar que los rayos catódicos se van a desviar. En caso contrario, si yo le acerco el polo norte de un imán, voy a observar que los rayos catódicos se van a atraer hacia el imán, porque recuerden que el polo norte de un imán es considerado un polo positivo y el lado sur de un imán pues es considerado un polo negativo. Y recuerden que como los rayos catódicos son partículas cargadas
eléctricamente negativas, ¿sí? Pues signos iguales o cargas iguales se van a repeler y cargas diferentes se van a atraer. Con estas observaciones realizadas por J.J. Thomson, concluyó que el átomo era una esfera que estaba cargada positivamente y que dentro de esa esfera, dentro de ese átomo cargado positivamente, debía de tener incrustados sus cargas negativas que aniquilaban toda la carga positiva de esa esfera, de ese átomo. Recuerden que todo átomo debe de ser neutro. Por lo tanto, de esta manera, él planteó su modelo atómico llamado pudín de pasas, porque se parece mucho al postre llamado así, de esa manera, pudín de pasas. Posteriormente a J.J. Thomson apareció Ernest Rutherford. Ernest Rutherford en el año de 1910 quiso poner a prueba el modelo atómico de J.J. Thomson e dio un pequeño experimento que podemos ver en esa imagen. En este experimento, Rutherford utilizó un material radioactivo. Debemos de saber que los materiales radioactivos van a emitir tres tipos de partículas. Partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Por lo tanto, él utilizó las partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente. Las partículas beta son partículas cargadas negativamente y partículas alfa que no son realmente partículas, sino que es radiación de muy alta energía. Así entonces, Ernest Rutherford, en este pequeño contenedor de plomo, colocó una sustancia radiactiva, la cual desprendía partículas alfa. Estas partículas alfa eran proyectadas en una lámina de oro muy delgada, y en base al modelo atómico de Thomson, pues decía Rutherford que estas partículas deberían de pasar en una trayectoria totalmente recta o con pequeñas desviaciones. Pero resulta que en el experimento se observó que estas partículas alfa emitidas por esta sustancia radiactiva tomaban distintas direcciones. Algunas pasaban desapercibidas, algunas pasaban directo, otras tenían desviaciones considerables y había algunas que rebotaban hacia la fuente que emitía esa radiación. Como podemos observar del lado derecho de la imagen, esta es una lámina muy delgada de oro y obviamente, como está hecha de oro, los átomos del oro tienen su núcleo en el centro de cada átomo. Entonces estas partículas cargadas positivamente, algunas pasaban de largo y otras rebotaban. ¿Por qué? Porque chocaban con esos núcleos. Recuerden que el núcleo pues contiene el núcleo de cada átomo partículas cargadas positivas, llamadas protones. En base a estas observaciones, Ernest Rutherford comentó lo siguiente. Dijo que el átomo debería de tener una estructura en el centro, a la cual denominó núcleo atómico, y dicho núcleo atómico debería de estar cargado positivamente. Solamente así se explicaba que algunas partículas alfa emitidas por material radioactivo, pues al momento de que chocaban, rebotaban, porque eran cargas iguales. Recuerden que las cargas iguales se repelen. Y las que no tocaban con el núcleo, pues pasaban desapercibidas o con pequeñas desviaciones. Solo así se podía explicar ese comportamiento en dicho experimento. A este modelo se le conoce como modelo atómico nuclear, en el cual, como comentamos, había un núcleo en el centro de todos los átomos y que los electrones se encontraban girando alrededor de ese núcleo. Ernest Rutherford también comenta en su teoría atómica que la mayor cantidad de masa que contiene un átomo se encuentra en su núcleo precisamente, y la mayor cantidad del volumen que presenta un átomo se encuentra alrededor del núcleo, es decir, en sus órbitas. Posteriormente a Ernest Rutherford apareció Niels Bohr. Niels Bohr mejoró el modelo atómico de Ernest Rutherford. ¿Por qué? Porque resulta que si un electrón
se encuentra girando alrededor del núcleo tiene que irradiar algún tipo de energía según las leyes del electromagnetismo. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que este electrón, por el simple hecho de estar girando y estar cargado eléctricamente, pues va a perder la energía que contiene y va a ir reduciendo su órbita hasta caer en el núcleo del átomo, lo cual era pues prácticamente imposible en cuestión de átomos. Por lo tanto, Niels Bohr propuso lo siguiente en su modelo atómico. Propuso que los electrones se organizaban en capas, es decir, en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así sucesivamente. Y que cada núcleo, comentaba Niels Bohr, tendría una cierta energía determinada. Y solamente electrones determinados iban a estar girando en ese nivel de energía. El segundo postulado dice que el electrón no irradiaba ningún tipo de energía, que permanecía siempre y cuando permaneciera en su órbita, pero que iba a emanar energía, ¿sí? Una irradiación cuando pasaba de una órbita de menor energía a otra de mayor, ¿sí? Cuando esto ocurre, que un electrón pasa de un nivel de menor energía a uno mayor, se le considera que este electrón se excita, pasa a un nivel más alto, y cuando regresa a su estado basal, cuando ocurre eso, desprende lo que conocemos como fotón, es decir, luz. A ese fenómeno se le conoce como fenómeno fotoeléctrico. De esta manera, su modelo atómico del Niels Bohr pues le daba más estabilidad a los átomos. Como puedes observar, se necesitó de la participación de varios científicos para llegar a lo que hoy conocemos como la estructura atómica, es decir, cómo está estructurado los átomos. Hasta aquí con el video de la teoría atómica, esperamos te haya gustado, haya sido de tu agrado y lo más importante, haya sido de ayuda para ti. Recuerda suscribirte al canal y darle clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este video para que no te pierdas nuestro contenido que estaremos subiendo cada semana. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Chao.